A todos los que nos ven por acá por el canal de vengopronto.tv, qué bendición ser copartícipes de este momento donde vamos a estar conversando acerca de los eventos apocalípticos. Y en esta oportunidad tengo el grandísimo privilegio de parte de Dios de tener acá en la sala a nuestro pastor Clever Jiménez. Yo quisiera, pastor Clever Jiménez, que usted se presentara aquí a nuestros hermanos que nos están viendo. Como ya tú dijiste, soy Clever Jiménez, original de Ecuador. Y Dios me dio la bendición de graduarme en el Seminario Bíblico Río Grande, en Edinburgh, Texas, de mi licenciatura en teología. Después el Señor me permitió estudiar en el Southern Baptist Theological Seminary de Louisville, Kentucky, obteniendo mi maestría en divinidades, y actualmente estoy cursando el doctorado a través del Dallas Theological Seminary, con sede en Guatemala, Ceteca. Qué bueno. Bueno, ya que tenemos esta alegría de tener con nosotros al pastor Clever, ya futuro doctor en teología. Amén, gloria a Dios. Vamos a iniciar esta conversación que vamos a tener hoy y vamos a estar hablando acerca de los eventos apocalípticos. Creo que de repente podemos hablar un poquito acerca de qué es Apocalipsis y cuál es el significado de Apocalipsis y cuál es la participación de este libro tan mencionado cuando se habla de futuro y de eventos que están por pasar, que es de este libro de la Biblia. O sea, ¿qué podríamos decir acerca de Apocalipsis? La palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Entonces el libro, como en el lenguaje inglés, significa revelación. Dice Revelation. El libro de Apocalipsis es el único libro profético dentro del Nuevo Testamento, ¿sí? El libro de Apocalipsis, como la palabra lo dice, revelación, es la revelación de la consumación del plan eterno de Dios para esta humanidad. Habían otros libros Apocalipsis, apócrifos o escondidos o falsos, que ambularon en los tiempos apostólicos y de los primeros padres de la iglesia. Ahora, el único que consta dentro del canon de nuestra Biblia es el que conocemos, el Apocalipsis de Juan, del apóstol Juan, el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué los otros libros llamados Apocalipsis apócrifos no están dentro del canon o la regla, el estándar de lo que tienen que ser los libros que llamamos nosotros que están dentro de la Biblia? Esos libros, para que puedan estar incluidos dentro del canon, tenían que tener ciertos requisitos. El primer requisito era que tenía que haber sido escrito por un apóstol o el respaldo apostólico. Segundo, tenía que tener el respaldo de todas las iglesias de ese entonces. Y tercero, no tenía que contradecir ningún punto de cualquier otro libro de la Biblia. Recordemos que el canon del Nuevo Testamento fue preestablecido a finales del segundo siglo, pero finalmente se lo estableció por el año 300 algo por Atanasio en la Pascua de Resurrección. Si quisiéramos mencionar algunos de estos eventos apocalípticos, ¿cuáles serían esos que usted mencionaría? Bueno, antes de mencionar los eventos, el tema del fin de los tiempos, ¿sí? Es un tema que a muchos les interesa, la escatología, ¿sí? La palabra escatología viene de la palabra griega escato, que significa último, o sea, las últimas cosas por venir, es el estudio de la escatología. Pero a todos les han interesado desde tiempos ancestrales lo concerniente al fin de la raza humana o el fin del mundo, el fin de los tiempos, como quieran llamarle. Y eso ha sido bastante notorio aún en la Biblia. Algunos hermanos creyeron que el fin de los tiempos o los eventos apocalípticos ya iban a suceder en los tiempos apostólicos, como los hermanos de Tesalónica, por ejemplo, allá por el año 53 después de Cristo. Ellos ya pensaron de que el Señor ya venía pronto, ¿sí? Y comenzaron a vender sus propiedades, a no trabajar. Entonces el apóstol Pablo les escribe exhortándoles a que trabajen, que la venida del Señor vendrá de un momento súbito. Como ladrón. ¿Sí? Y después también, al final del primer siglo,
según los cristianos, como ya se iba a cumplir 100 años de supuestamente el nacimiento de Cristo, era la venida de Cristo. Y por ese tiempo también vimos la atroz persecución a los cristianos por parte de Nerón. Entonces muchos pensaron que ya se venía el fin de los tiempos. Y desde el año 100 para acá se han suscitado cuantiosas fechas erróneas dadas. Por ejemplo, cuando llegó el año 1000, también como era 1000 años después de Cristo, pensaban que ya venía el tiempo del fin. Los eventos apocalípticos se iban a cumplir, ¿no? Y así por la historia podemos ver en el 1500, en muchos años, cuando hubo la peste bubónica, allá en Londres, también se pensó que ya se venía el fin de los tiempos. Después vinieron en el a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX y XX, vemos también muchas fechas erróneas de que el fin ya iba a venir, pero muchos han fallado. Los testigos de Jehová han dado muchas fechas erróneas con respecto al fin o la venida de Cristo o algo por el estilo. Sí, porque se ha visto en diferentes épocas por estos eventos que se han dado que se ha pronosticado la venida de Cristo y el fin del mundo y aquello. El fin del mundo o los eventos apocalípticos que lo asocian con catástrofes. Por ejemplo, también se creía creo que por 1912 que apareció el cometa Halley. Ya se pensaba que era el fin del mundo y hubo mucha especulación. Ahora, hace poco, 15 años atrás, el año 2000, la gente andaba un poco asustada, ¿no? Las profecías de Nostradamus también, los que siguen a Nostradamus han dado fechas de acuerdo a sus centurias, pensando, esta era la fecha, y se han equivocado. Últimamente vimos el calendario maya también, ¿no? Entonces, hay muchas especulaciones con respecto al fin y cómo será. Hubo inclusive un grupo cristiano que hace como 2 años, yo recuerdo cuando estábamos ahí ministrando en Washington, inclusive ellos trajeron buses y tenían unas pancartas de que ya el fin del mundo era, y dieron una fecha ahí. De eso hace yo creo como unos 2 años, 3 años que hubo un grupo cristiano que habían sacado unos cálculos y una fecha, y ya parece que este hermano había hecho algunos pronósticos anteriores a ese que estaba haciendo. Bueno, desde que el Señor me rescató, yo he visto también muchos hermanos cristianos que dan fecha, y realmente dar una fecha de decir cuándo sucederán todas estas cosas es hacerlo al Señor Jesucristo mentiroso. Porque el Señor Jesucristo dijo claramente en su palabra que nadie sabe ni el día ni la hora cuando esto ocurrirá. ¿Sí? O sea que una cosa que se podría resaltar respecto al inicio del tiempo del fin o a la venida de Cristo es que nadie en esta tierra conoce. Nadie, absolutamente nadie puede decir tal fecha, tal esto. ¿Y quién sabe entonces? Solo el Padre en su infinita potestad, como dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ni los ángeles del cielo, dice en las Escrituras. Ahora, el Señor sí nos dejó señales antes del fin. Allí en Mateo 24, sí, el Señor dio señales, porque los discípulos, ¿no?, ya cuando salieron del templo, fueron al Monte de los Olivos y le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? El fin, tu segunda venida, la destrucción de Jerusalén. 3 preguntas que le hicieron los discípulos al Señor. Y el Señor se las contesta, ¿sí?, y Él nos da ciertas señales que van a acontecer antes del fin o de lo que la gente concibe el fin del mundo, ¿no? Mateo capítulo 24. Vimos ya la destrucción del templo de Jerusalén. Vendrán falsos cristos, dice en el versículo 5 de Mateo 24. Por lo menos la primera ya sucedió, la destrucción del templo. Ya sucedió, sí. Okay, ¿y la segunda es? La segunda señal, vendrán falsos cristos, dice en el versículo 5. ¿Sí? Y ahorita estamos viendo eso, que hay inclusive en Miami, por allá por Florida, hay gente diciendo que no solo en Miami, Josué, aún en Israel han aparecido y van a aparecer falsos cristos. ¿Sí? Desde los tiempos de los apóstoles, esa ha sido siempre la tónica, ¿no?
Que viene un Cristo. Que viene un Cristo y se han levantado falsos cristos. El versículo 6 habla de guerras y de rumores de guerras. Ahora, estuvimos viendo el siglo pasado 2 guerras mundiales, ¿no? Se les llamó así porque, bueno, eran un pocotón de países, pero vemos en sí que son señales. Desde los inicios de la humanidad hasta el día de hoy, según los eruditos, hemos tenido solamente 80 años de paz. O sea que ha habido guerras y vendrán guerras también. Habrá pestes y hambres, ¿no? Habrá terremotos en diferentes lugares. Todo esto, dice el versículo 8, será principio de dolores. Serán aborrecidos por causas de mi nombre. En estos días estamos viendo cómo el grupo ISIS está matando cristianos allá en Libia, Irak y todo eso, ¿no? Se levantarán falsos profetas, dice el versículo 11, el 23 y el 24. Tú me mencionaste a uno de Miami. Hoy en día hay muchos falsos profetas, ¿sí? Que engañan a la gente y se cumple la advertencia que el apóstol Pablo dio, ¿no? En los postreros tiempos, la gente se amontonarán escuchando fábulas engañosas. La maldad de muchos se multiplicará. Hoy en día, ¿cómo vemos eso? ¿Sí? Siempre en crecimiento la maldad. Siempre en crecimiento la maldad. Hoy en día vemos ya hasta matrimonios homosexuales, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, homosexuales. O sea, eso era... Yo me acuerdo cuando era niño que hasta la palabra divorcio era mal vista, un hombre divorciado. Hoy en día es el pan nuestro. Es parte de cada día. Y también vemos otras señales que vendrán, como el Señor dice, la abominación desoladora, la aparición del anticristo, la apostasía de la iglesia. Que ya son señales más marcadas de la proximidad. Así es, la gran tribulación, y va a haber cataclismo cósmico, que el Señor dice en el versículo 29, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, ¿sí? Y al final vendrá la venida del Señor. Ahora, van a haber eventos, catástrofes a nivel mundial, pero no va a ser el fin. Lo que la gente tiene como el concepto de el fin, piensa que de un momento a otro ¡pam!, todo va a ocurrir en un solo golpe. No, la Biblia habla de eventos por venir, eventos apocalípticos. Va a haber una serie de eventos, ¿no? Y ahí es donde los cristianos discrepamos un poco. Y hay diferentes posiciones con respecto a esos eventos por venir, ¿no? Lo que yo sí les podría decir a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando es, yo cuando doy estas conferencias escatológicas, yo siempre digo, antes de empezar, es que lo único seguro que tenemos son 2 cosas. Número 1, que Cristo viene pronto por nosotros. Y número 2, yo como cristiano, como hijo de Dios, tengo que estar listo ahora, en este momento. ¿Sí? Amén. Entonces, eso es lo más importante. Que cómo el Cristo vendrá, cómo sucederán, esos son lo que ha habido a las diferentes posiciones que tenemos con respecto y de lo que la Biblia habla del establecimiento del reino milenial de Jesucristo en la tierra, todo eso. O sea que sí van a haber catástrofes, sí van a haber eventos trascendentales en la historia humana, pero no, cuando decimos que no va a suceder es que no, como que no va a ser un evento que va a destruir el planeta. Exacto, así. Sino que va a ser una serie de sucesos. Es un periodo de tiempo, Josué. Es más, muchos hermanos, hasta el día de hoy, piensan cuando el libro de Apocalipsis o en la Biblia aparece esa expresión, el día del Señor, muchos los han asociado con el día domingo. Y exegéticamente y hermenéuticamente hablando, no es correcto esa expresión, ¿sí? Decir que el día del Señor es el día domingo. ¿Sí? Es muy aparte de lo que quiere de significar eso. La expresión día del Señor aparece unas 75 veces, si no me falla la memoria, en toda la Biblia. Y Juan dice que él estaba en el día del Señor cuando se le fue revelado el libro de Apocalipsis, o los eventos futuros. ¿Sí? Qué bueno, pastor. Bueno, entonces ya en la próxima sesión estaremos hablando acerca de las diferentes posiciones
que se pueden ventilar, ¿verdad? Por lo que la palabra nos enseña acerca de los eventos futuros. Bueno, muchas gracias. Espero que les sea de bendición este tiempo. Vamos a despedirnos por ahora, pero vamos a hacer la segunda parte donde ya estaremos discutiendo algunas posiciones de la iglesia en relación a estos eventos futuros. Muchas gracias, Pastor Clever, por haber estado con nosotros. A ti, Josué, gracias. Para mí es un privilegio estar aquí. Amén. Y pues para engrandecer el nombre de nuestro Señor. Gracias.